Muy buenos días a todos mis amigos, a toda mi familia de Rompiendo Paradigmas. Hoy es viernes 11 de diciembre, cumpleaños Reni Ottolina. Feliz cumpleaños, Reni. Feliz cumpleaños. Un gran referente y una gran inspiración, por supuesto, como es evidente, para este programa. Bueno, por lo que se ve, ya estamos medio saliendo, ¿no? Viendo un poco la luz al final del túnel de esta pandemia y de este año, que estoy seguro ha sido terrible para mucha gente, en muchos sentidos. Pero la luz está, nada es eterno, excepto lo divino. Y de resto todo sigue su curso, todo se cura y estoy seguro de que todos podremos, con el paso del tiempo, recuperarnos de las heridas que nos ha dejado este año tan difícil, tan complicado, tan inclemente. Quiero darle mi más sentido afecto, mi abrazo más fuerte a todos aquellos que no solo colaboraron conmigo en el difícil trance de la enfermedad de mi tío, sino que también dieron una mano amiga compartiendo la información en un momento que para mí fue de mucha necesidad. Por eso les digo siempre, ustedes son familia. Sepan además que este servidor, Andrés de la Chiesa, los acompaña y los quiere mucho y está siempre atento a todo lo que ustedes dicen, a todo el cariño que siempre han demostrado a esta casa y a mí. Sepan que es mutuo, yo siempre los escucho, siempre los leo, estoy atento a sus críticas, a sus propuestas e incluso abierto a cualquier tipo de charla o de consulta. Hoy vamos a hablar de un tema un poco más universal, más general, no tan ligado a Venezuela, sino más bien ligado a eso que podríamos llamar un espíritu de época, una cierta manera de sentir y de vivir esta vida y que a mi modo de ver es parte de la decadencia, de la ausencia de los valores, de la falta de las grandes cuestiones trascendentales que venimos atravesando ya desde hace rato. Fíjense, el tema que como verán en el nombre del video es la sociedad inmediata, tiene que ver fundamentalmente con ese concepto muy en boga del libertinaje, de vivir la vida sin responsabilidad, sin autenticidad, sin respeto por los vínculos con los demás. Bajo la enseña de algunos eslogans tan conocidos como el Carpe Diem, que es, por cierto, una locución latina del poeta Horacio, y que significa aprovecha el día, cosecha el día. O también el más juvenil, el más moderno, el más anglosajón, YOLO, ¿no? You only live once. Yo creo que el primer problema que se presenta acá con este tipo de máximas es de comprensión, de interpretación. Tanto el Carpe Diem como el YOLO, que se fundamentan en la idea de aprovechar el día, de no malgastar el tiempo, han sido terriblemente mal interpretados. Terriblemente. Porque aprovechar el día, o el tiempo, o la vida misma, bajo la premisa de que es solo una, para algunos es solo una, para otros con creencias distintas no será así, no significa y no puede significar de ningún modo que cada quien esté habilitado para hacer lo que le dé la gana. En principio quiero plantear esto desde el punto de vista individual. La idea de aprovechar la vida porque es una, ¿no? Esa idea, a mi modo de ver, no representa de ninguna manera el entregarse a la inmediatez. Vivimos en una sociedad de la inmediatez, donde todo es rápido, automático, todo se da en el acto. Es el fruto de la automatización, de la digitalización, de la globalización de los saberes y de los placeres y de los sentidos, a través de los cuales ingresan estos saberes y estos placeres, cosas que nos han hecho incluso flojos de pensamiento. ¿Cuántos de nosotros no acudimos inmediatamente a Google porque nos da flojera mental recordar un nombre, una fecha o un lugar? Esa dependencia y esa posibilidad de acceder a prácticamente todo de manera inmediata, desde el conocimiento hasta el placer, es lo que da lugar
a lo que yo denomino la sociedad inmediata, lo que le da forma, lo que le da contenido. Estos eslogans que mencionaba, les decía, están mal interpretados porque el aprovechamiento del tiempo consiste en la idea de hacer que ese tiempo valga la pena, que ese tiempo sea productivo, de hacer que cada día tenga un valor auténtico, un valor de trascendencia, que sume, que engrandezca, que haga avanzar, que haga evolucionar a uno mismo como individuo y por supuesto a los demás como grupo social, como comunidad, como sociedad, dentro de lo posible. Pero está claro que estamos muy amodorrados, estamos muy ensimismados por esa inmediatez. Es la inmediatez del placer, con aplicaciones como Tinder o como Bumble que llevan a la gente a establecer vínculos superficiales, vínculos interesados, vanidosos, usualmente con el único fin de conseguir, como les dije, un placer rápido, sin compromiso. Y miren, la idea del hedonismo ha estado siempre, no es nueva. Eso no lo inventó nuestra generación, ni lo inventó la modernidad, ni nada por el estilo. Tenemos a un gran personaje literario que ha representado esta idea muy correctamente, que es el famoso Casanova, que es un personaje histórico además, Giacomo Girolamo Casanova. Y Casanova era un tipo muy particular de hedonista, muy representativo del hedonismo de nuestros días. Casanova era un libertino. Es decir, él consideraba que cualquier tipo de restricción sexual, que era además una forma de restricción moral, estaba equivocada y era una imposición mala vida. En este sentido, el fundamento filosófico de un hombre como Casanova se basa más en lo que se conoció como la escuela cirenaica, de uno de los discípulos de Sócrates, Aristipo de Cirene, que en la escuela hedonista de, por ejemplo, Epicuro de Samos, el epicureísmo. ¿Por qué? ¿Por qué se basaba más en este? Porque lo que proponía precisamente Aristipo de Cirene era el placer físico, sobre todo el que se alcanza rápidamente, que para él es sinónimo de felicidad. En el caso de Epicurio, el placer físico, junto con la contemplación estética y la conversación, estaban en un segundo grado, podían ser moderados, porque los que primaban, los que importaban, eran los placeres fundamentales de la buena alimentación, la seguridad y el cobijo, ¿no? El tener un techo, el tener un hogar. Es decir, que había un hedonismo natural necesario, que son estos últimos, y un hedonismo natural innecesario. Nuestra época es hedonista, busca el placer natural y por lo general lo busca innecesario. Pero además está atravesada esa naturalidad por la artificialidad de los medios que empleamos para alcanzar ese placer. La Wikipedia para obtener conocimiento rápido y superficial. Tinder para el placer físico y sexual. Netflix, Amazon Prime para entretenernos durante los tiempos de ocio. Y fíjense bien todo esto. Por lo general, no solo se trata de lo último, del último caso de Netflix o Amazon Prime, sino que por lo general todo esto está pensado para entretenernos. Es decir, nos tiene entre una cosa y la otra. No estamos del todo en algo, sino siempre entre dos puntos. Porque todo es tan veloz, tan fortuito, tan fugaz, que es imposible tenernos a nosotros mismos en algo, disfrutar plenamente de algo, adentrarnos profundamente en algo, en una canción, en una pintura, en un buen libro, en una convicción, en una idea, en un plan a futuro, en un proyecto, en un amor, en el sexo incluso. Es la pérdida de trascendencia de las cosas, es la pérdida de convicción de las ideas, es la degeneración de los valores. Como les dije al principio, hoy es el cumpleaños de Renio Tolina, es el cumpleaños de un hombre extraordinario en todas las cosas que hizo. Y hay una frase de Reni que, por cierto, hoy la publicamos en nuestras redes, que es muy vinculante con esto que les digo. Él la aplica, por supuesto, a la realidad venezolana, pero es una verdad universal. Dice Reni: motivación superior para el venezolano es lo que hace falta, porque lo moral no se manda y este es un pensamiento del libertador. No se puede ordenar que haya moralidad pública. La moral pública se educa, se crea, se motiva y desgraciadamente el venezolano no está motivado para nada. Entonces, como notarán, amigos, cuando yo les hablo de este espíritu de época, también les estoy hablando de un problema central que en cierto modo explica dicho espíritu, y es la ausencia, casi siempre deliberada, de una educación, de una formación que haga que las convicciones, que los valores sean una cosa central en la vida de la gente.
Señores, amigos, amigas, tener ideas firmes, tener convicciones, creer en objetivos a futuro, en ideas concretas, no es ser retrógrado. No es ser un conservador a ultranza, porque la convicción no tiene que ver con la sumisión, porque la convicción no tiene que ver con la falta de libertad, ni con el moralismo exacerbado, no. La convicción es, en principio, ser siempre honesto con uno mismo y honesto con los demás. La convicción es hacer las cosas bien, es actuar conforme a la ley, a la que regula a los hombres y a la que regula los vínculos entre los hombres, que es la ley no escrita. Las convicciones, como todo, parten también del entendimiento, de la apertura, de la transparencia. Fíjense, les voy a dar dos ejemplos bien distintos, muy ajenos entre sí, porque son de distinto grado y de distinto nivel, para que se hagan una idea de lo que les estoy contando acá. Imagínense ustedes una pareja cualquiera, con años de relación, una pareja que se lleva bien, que se quiere, que tiene, como todas las parejas, sus problemas, pero que se entiende, ¿no? Y que se apoya. Una pareja en donde hay compañerismo, hay amor de verdad. Y supongamos, pensando en las cosas que pasan en estos tiempos, que son tan comunes, que uno de los dos se tiene que ir. Se tiene que ir lejos, por trabajo, buscando una vida mejor, etc. Esa pareja perfectamente, si se cree incapaz de sostener lo que viene sosteniendo y hay convicciones, por lo general decide, antes del viaje, separarse. Eso puede pasar. Quizás piensan que no podrán sostener el amor a la distancia. Quizás ese amor no resistiría la distancia. Hay grados para las cosas. Puede pasar. Pero hay honestidad allí. Hay transparencia allí. Quizás el que va a viajar decide no hacerlo o decide esperar. Pero supongan que uno de los dos se va, el otro se queda, y desde su lugar intenta cómo puede estar presente. Y ese que se fue, de buenas a primeras, va y engaña a su pareja. La convicción acá lo que dictaría, dentro de lo que uno supone son las reglas internas de una pareja de este tipo, que no es una pareja poligámica o abierta o poliamor o todas estas cosas que hay ahora, es que la persona que está en falta inmediatamente comunique esa falta. Lo ideal, claro está, hubiera sido que la falta no se diera, pero volvamos a los filósofos griegos y pensemos en el asunto de las necesidades básicas innecesarias. Supongamos que sucede. Sucede de pronto, sucede de manera inesperada, y esto lo digo entre comillas, porque vivimos en la inmediatez. Y entonces ocurre que la persona que está en falta no lo comunica, lo alarga, inventa excusas para cortar con las cosas sin afrontar las consecuencias de sus actos. Entonces, ¿qué es peor? ¿El hecho en sí o no tener la convicción de afrontar el hecho? Porque juzgar a los seres humanos por sus deseos no es lo que me interesa, por más que realmente no somos animales, tenemos algo que se llama raciocinio y libre albedrío, pero aún así, lo que me interesa es ver el asunto como un hecho en particular que nace de este impulso de inmediatez y de repente se vuelve una bola de nieve y pasa a convertirse en una ruptura de esa ley no escrita entre los dos, y ahí se pierde y se rompe el respeto. Se traiciona la propia convicción de ser directo. El guabineo, como dicen por ahí, es una cosa muy común en estos tiempos. Y ustedes pensarán, ay, Andrés como que está despechado. Y no se trata de eso. El ejemplo es increíblemente universal. Sean honestos con ustedes mismos desde el instante en que en su corazón se sientan diferentes. Pero también sean respetuosos y responsables con los demás, que en alguna medida es también ser responsable y respetuoso con uno mismo. Ahora, volviendo al tema, o extendiendo el tema y poniéndolo en una balanza, ese placer inmediato, ese placer hedónico en el sentido sirenaico del que está en falta, ¿valía o vale más que la estabilidad, que la paciencia, que el compañerismo? Hoy en día hay gente que profesa muy gratuitamente que la libertad del cuerpo es al mismo tiempo un desentendimiento, un egoísmo irracional, que habilita a la persona, sea hombre o sea mujer, a hacer lo que quiera sin que medien consecuencias, sin que importen esas consecuencias en los demás, porque lo que importa es la felicidad propia, es el placer propio, es el enriquecimiento propio, es el poder propio. Y eso está mal. Y ahí voy con otro ejemplo, más cercano todavía, y quizás más compartido por todos en general.
Esa idea de lo transitorio, de lo rápido, de lo fácil, nosotros lo vemos todos los días en la política, desde hace décadas. Partidos que vienen y que ponen una tabla sobre un hueco y se devuelven, llenos, hinchados, embuchados de contentos porque cumplieron con su deber ante la sociedad. Partidos o políticos que destrozan todo lo que hizo el partido o político anterior porque era de un signo distinto. Y si tú destrozas eso, entonces luego puedes decir que el otro no hizo nada. Partidos o políticos que presentan, que crean, que muestran con bombos y platillos planes de país, y esto lo digo entre comillas, que no representan un ideal de país, que no están pensados a futuro, para construir desde las bases, para institucionalizar, sino para atender a una demanda inmediata, transitoria, porque al político de hoy en día, al mal político, al político mediocre, que piensa en llenar sus bolsillos de forma inmediata, le importa resolver los problemas inmediatamente y mal. O a veces ni eso, chico. A veces de forma inmediata se niega a resolverlos. En esta sociedad en la que vivimos esto pasa muy a menudo porque pareciera existir una especie de guerra, de batalla constante en contra de ciertas ideas, acusadas de retrógradas y que en realidad son la auténtica base, no solamente de un país estable, con sus instituciones, con su equilibrio de poderes, sino también de la auténtica felicidad personal. Esas ideas son la paciencia, la lealtad, la responsabilidad y el respeto. Son ideas que vienen con premio, a diferencia del gusto inmediato, del placer inmediato de las demás. Estas vienen con premio también, pero es un premio que es difícil de alcanzar. Y al ser difícil de alcanzar, tiene algo más. Ese algo más es que es trascendente, es que es imprecedero, es un premio que no muere nunca. Al político paciente o al hombre o a la mujer paciente le llegan las cosas a su tiempo, pero completas y además bien ganadas. A la persona que es leal se le reconoce públicamente por su lealtad y la lealtad se premia con lealtad. Al político, a la persona responsable se le recuerda porque la responsabilidad da prestigio, da credibilidad y eso hace que la gente sea inmortal en la memoria de quienes gracias a todo esto les tienen ahora respeto. Pero pareciera ser, dentro de esa mentalidad de lo inmediato, en donde se incluyen los vivos, los hedonistas, los ambiciosos, los envidiosos, los flojos, que todos estos valores que mencioné antes no sirven para nada, que son las convicciones del bobo, del perdedor, del que siempre queda relegado. O sea, que si tú eres responsable, si tú eres leal, si tú eres paciente, eres un bobo. Eres un bobo, chico. Te estás perdiendo el botín. Te estás perdiendo de unas buenas mujeres o de unos buenos hombres. Te estás perdiendo un puestico, te estás perdiendo un curul, te estás perdiendo unos reales. Esas son las ideas que priman y que parecen convencer a la mayoría de la gente en esta sociedad inmediata. Pero déjenme decirles que ustedes no tienen por qué doblegarse nunca ante estas ideas. Si ustedes generan dentro de sí convicciones y se fortalecen en ellas, sabiendo que la paciencia, la lealtad, la responsabilidad representan el camino largo, sí, el camino difícil, el camino espinoso, y aún así lo transitan y lo aguantan, créanme, amigos, amigas que me están escuchando, que los resultados van a ser mucho más provechosos para ustedes, que van a ser mucho más felices, que van a poder construir algo, que vamos a poder armar algo, de la nada, el todo. Porque estas son ideas que valen, no son ideas en desuso. Ser cortés, ser amable, ser bueno, ser leal, ser responsable, ser consecuente. Todo eso no tiene nada de arcaico, no tiene nada de antiguo. Porque las grandes ideas, las buenas ideas, las ideas que hacen bien, son imperecederas, son inmortales. Uno no puede siquiera atarlas a una corriente de pensamiento porque están por encima de eso. El mismo sentido común nos dicta cómo es la cosa. Nos lo deja bien clarito. Y si alguien que me esté escuchando en este momento piensa que por las ideas que sostengo soy un retrógrado, piensa que son ideas violentamente moralizantes, piensa que son ideas anticuadas, pues es parte del problema. Es más, como yo no soy dueño de la verdad,
Supongamos que quien piensa eso tiene toda la razón. Entonces, orgullosamente anticuado y orgullosamente retrógrado. Porque yo sí creo en la honestidad, yo sí creo en la transparencia, yo sí creo en la lealtad, yo sí creo en la paciencia. Todo eso abre el camino para el desarrollo de las propias virtudes y para el desarrollo, por supuesto, de la comunidad en general. Entender esto y aceptarlo es entender que la vida es dura, que la vida es lucha, pero por eso mismo las cosas buenas, los grandes logros de la vida no son para todos. Los logros bien habidos, los logros honestos, no son para todos. No hay que dejarse caer porque vivamos en una sociedad en donde pareciera ser que los vivos, que los desleales, que los corruptos, que los mentirosos, que toda esa gente es la que reina, la que decide el destino de la gente, de las cosas, de las naciones. No hay que doblegarse ante eso ni pensar que porque las cosas son así, entonces no está mal que nosotros también nos sumemos o que caigamos en esos vicios. Porque estamos, y esto lo creo profundamente, al menos en el caso venezolano, ante una disyuntiva. Amigos, los tiempos terribles crean grandes hombres y mujeres. Crean o traen de vuelta los grandes ideales, los valores, y los solidifican, los vuelven estables. Así que, la próxima vez que sientan la tentación de lo inmediato, o que crean más allá de esto, porque la tentación puede estar, puede ocurrir, puede llevar al hecho, sea el que sea. Crean, más allá de esto, que lo inmediato es lo correcto. Piensen en estas palabras, en los dos niveles, en los dos ejemplos que les he dado, y que nadie los convenza nunca de que para ser libres, de que para ser dignos, de que para ser felices, pueden permitirse el ser egoístas e irresponsables. Nos vemos la próxima.